Los saludo, soy Olivia Guzmán Tamés y en la clase de Teorías del Derecho y Neoconstitucionalismo nos tocó elaborar este video en el que hablamos de la Constitución, de sus orígenes y de cómo los derechos humanos han sido defendidos a través del tiempo en los diferentes lugares de Latinoamérica, no solo en México. Comenzaré por decirles que la Constitución de 1917, que es la que actualmente tenemos, fortaleció nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas, al incluir por primera vez en el mundo las garantías sociales, a una Constitución rompiendo los paradigmas liberales de las constituciones, que decía que solo debían integrarse por las garantías del individuo y la parte orgánica, lo que le otorgó el reconocimiento como la primera constitución social del siglo XX. La promulgación de nuestra Carta Magna fue el resultado de largos e intensos debates en los que participaron personas comprometidas con el proyecto de nación que querían forjar a reconocer las libertades de culto, de expresión, de asociación, de enseñanza laica y gratuita. Entre sus mayores contribuciones está la de proclamar el municipio libre como la base de la organización política territorial y establecer un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Refrendó la división de poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. A este último lo dividió en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. También ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas y decretó la no reelección. Al conmemorar el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, debemos continuar sumando esfuerzos para contribuir a un mejor país y hacer valer los derechos que nuestra Carta Magna nos otorga a todos los mexicanos. Las herramientas jurídicas con que actualmente cuenta México para hacer efectivos los derechos humanos son resultado de lo que paulatinamente se ha ido plasmando en la Constitución como producto de los movimientos sociales. A continuación se hace una breve reseña de los momentos y documentos históricos que han conducido al Estado mexicano a su legislación actual. Comenzaré por decirles de la Constitución de Cádiz de 1812. En esta Constitución no había apartados especiales que reconocieran los derechos humanos. Sin embargo, varios de ellos, como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, algunos derechos políticos y otros en materia educativa, podían ser identificados de manera dispersa a lo largo de todo el texto. Después tuvimos la Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Este documento fue inspirado en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Recoge además los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa y reconoce los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en Cádiz. La Constitución de 1824. El contenido de esta Constitución giró en torno a la organización y la división de poderes. No tuvo un apartado especial para el reconocimiento y la tutela de los derechos. Después tenemos las 7 leyes constitucionales de 1836, cuando Antonio López de Santana llega al poder, asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminentemente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista, cuyas bases fueron sentadas en las 7 leyes constitucionales de 1836. En este ordenamiento sí existió un apartado especial para los derechos. La primera de las 7 leyes se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, y reconocía los derechos políticos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Después tuvimos la Constitución de 1857. En esta, después del cese de poder de Antonio López de Santana, quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort. Y en esta Constitución encontramos los derechos del hombre. Aquí se reconocían los derechos de libertad y eliminaba la prisión por deudas civiles. Además, las formas crueles
de castigo y la pena de muerte. De igual manera, se prohibieron los títulos nobiliarios y se establecieron los principios de legalidad y retroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de las mujeres y la libertad de creencias. Por fin, llegamos a la Constitución actual, la de 1917, en la cual, durante la época del Porfiriato, el presidente de México concentró las atribuciones en 3 poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, quien logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia. Después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez, se produce una revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Esta Constitución dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, como la división de poderes, los derechos individuales, pero se agregaron además los derechos sociales, que colocaron a la Constitución mexicana como la pionera a nivel mundial en reconocer los derechos de los campesinos, de los trabajadores y la materia de la educación. Esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo y de derechos humanos, y sin duda la mayor de ellas se efectuó el 10 de junio de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales de la materia, con lo cual se convierten en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su obediencia y garantía, con lo cual se sientan las bases para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional como no jurisdiccional de los derechos humanos. En los países de América Latina, después de la década de los 80, se produjo por las dictaduras militares un masivo retorno a las democracias representativas, lo que supuso el restablecimiento renovado del constitucionalismo latinoamericano. Este proceso se llevó adelante mediante reformas totales o parciales a las constituciones que caracterizaron básicamente por la protección de los derechos fundamentales. Desde entonces, este cambio en los diferentes países latinoamericanos ha significado una gran transformación, en la medida que matizadamente tienen como común denominador la racionalización del poder, el reconocimiento de un catálogo de derechos humanos, ampliándolos a los de carácter socioeconómico, a la incorporación de los tratados internacionales como derecho nacional, el establecimiento de la jurisdicción constitucional de la libertad mediante el control concentrado o difuso. Sin embargo, los esfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia por desarrollar los derechos fundamentales son aún muy frágiles en América Latina. El desarrollo fundamental contemporáneo europeo tiene en la teoría de los derechos fundamentales la expresión más clara que la utopía liberal del siglo XVIII ha logrado institucionalizar en la sociedad y en el Estado la garantía de la protección y desarrollo de los derechos de toda persona humana. Proceso histórico que no ha sido ni es pacífico ni uniforme en el mundo, debido a que el cambio estructural en los derechos humanos corresponde al cambio de los conceptos de derecho, como aquellos conceptos que corresponden a lo establecido. Sin embargo, se puede señalar que los derechos fundamentales constituyen una constante histórica y teórica de las latitudes y marcan un nuevo horizonte social y temporal, dados los profundos alcances de su poder transformador en la sociedad, que el iuspositivismo definitivamente no logra comprender con sus categorías normativas. En ese sentido, el desarrollo del pensamiento constitucional de los derechos fundamentales debe partir de reconocer las necesidades históricas de libertad y justicia de cada realidad, como fuente de objetivos a realizar, pero no de manera abstracta e intemporal, sino como necesidad concreta y particular de los hombres y de las sociedades, en tanto constituyen la base del todo Estado constitucional y democrático en su forma avanzada o tradicional. Desde el 1 de julio de 2002, el Estado mexicano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación mediante la implementación de programas a largo plazo
para incidir en la protección de los derechos humanos. El actual programa de trabajo de la oficina que enmarca el convenio, firmado el 6 de febrero de 2008, ratifica el enfoque de contribuir con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar por el respeto de la observancia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en México. La Constitución que tenemos actualmente, a pesar de las reformas que ha tenido tan grandes y todas las modificaciones que le han hecho nuestros legisladores a partir de 1917, cuando se creó, es para llenarnos de orgullo. De verdad que puso el ejemplo en Latinoamérica con el juicio de amparo, con la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en ocasiones la sociedad abusa de todos esos derechos que la Constitución le otorga y los utiliza de mala manera. Pero definitivamente tenemos, desde mi punto de vista, una de las mejores constituciones que el mundo ha podido ver. Les agradezco el espacio y el que me hayan visto en este video.